demás, no creyentes, han creído a Jesús, han escuchado su palabra, estaban de acuerdo con él, pero que no han creído en Jesús. No estaban de acuerdo de quién es y su función en el mundo, perdonando los pecados de los demás. Creer algo o a alguien es aceptarlo o ellos como verdadero. Cuando tú crees algo o crees a alguien, tú vas a aceptarlo como verdadero. Creer en es tener fe en esa cosa o persona y que es beneficioso para ti. No solamente que crees que es verdadero, sino que crees en la persona que tú dices que es verdadero y tienes fe que esto va a ser beneficioso para ti. Es para tu bien. Pero luego vemos más adelante, de versículo 33 y también versículo 37, algunas pistas más que nos dice quién son esa gente a quien está hablando Jesús. No solamente nos dice que son los que le habían creído, sino que también versículo 33 dice, le respondieron esa gente a quien está hablando Jesús, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Linaje de Abraham somos. Entonces, otra indicación de a quién está hablando Jesús. Pues a judíos que están creyendo a su mensaje, creyendo que lo que está diciendo es verdad, pero que todavía no han creído en él. Y como sabemos eso, versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, eso es Jesús hablando otra vez, pero procuráis matarme. ¿Y por qué? Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces estamos hablando de un grupo grande de judíos, quizás ese grupo que son los de versículo 30, que han creído en Jesús, que estaban de acuerdo, tienen fe en Él, que han reconocido a Él como Mesías y Salvador, el Cristo. Y había otro grupo ahí que estaba escuchando, diciendo, pues tiene razón ese Jesús, somos judíos, pero seguimos con el pensamiento de seguir a los líderes religiosos matando a Jesús. Porque no había forma, o que no ha llegado a su corazón, mejor dicho, la palabra de Jesús. Eran judíos y no permanecieron en la palabra de Jesús, entonces no eran discípulos suyos, ni supieron la verdad, que significa que siguieron siendo esclavos al pecado. Eso que vemos en el versículo 31 y 32. Pues es la mayoría del mundo, ¿no? ¿A quién estaba hablando Jesús? A incrédulos. Aunque estaban de acuerdo con la información que estaba dando Jesús, que pensaron que Jesús tenía razón en lo que estaba diciendo, pero que realmente no había fe en su corazón en cuanto a Jesús. La primera pregunta era, ¿a quién estaba hablando Jesús? Pues a judíos incrédulos. La siguiente pregunta, ¿qué estaba enseñando Jesús en nuestro pasaje? Pues vamos a mirar a versículo 31 a 32 y luego más adelante tocamos versículo 34 a 36 para que podamos entender lo que estaba enseñando Jesús. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis, esa palabra es importante, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Esa palabra permanecer es mantenerte sin mutación, en un mismo lugar, estado o calidad. Habla de estabilidad y firmeza en cuanto al lugar,
en cuanto a tiempo y también a condición. Jesús estaba diciendo que la fidelidad, firmeza y permanencia en su palabra es la señal y muestra de que eres discípulo de Él. Entonces, Él está hablando a gente que han creído a Jesús, el mensaje de Jesús, pero no han creído en Jesús. Entonces, Él está diciendo en ese momento, si no creéis en mí, realmente no podéis permanecer en mi palabra y no vais a ser mis discípulos, no podéis ser mis discípulos, no vais a conocer la verdad y es la verdad que va a dar libertad a vosotros. Un discípulo deja deja la palabra de Dios, dirigirlo en dónde debe estar, oír, lo que debe hacer y cómo debe ser. Un discípulo realmente fija en lo que dice Dios, Jesús en ese momento, en lo que está diciendo en su palabra, deja esa palabra dirigir toda su vida. ¿No debe hacer eso? Pues estoy de acuerdo con la palabra de Dios. Esto es lo que significa permanecer. No cambiarte de un lado a otro, sino mantente fiel y firme en lo que tú sabes es verdad. Eso es un discípulo de Jesús. Alguien que sigue la palabra de Jesús. Y dice, si realmente hacemos esto, si permanecemos en la palabra, si realmente estamos diciendo la palabra de Dios, la palabra de Jesús, guiarnos en todo aspecto, dice, pues conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. La palabra verdad aquí es lo que es objetivamente cierto. Lo que es cierto en cualquier asunto bajo consideración. Lo que es verdadero en las cosas de Dios y los deberes del hombre, verdad moral y religiosa. Estamos hablando de que es verdad en todo. Cuando hablamos de esa palabra no estamos hablando de cualquier verdad que podamos leer en cualquier libro histórico. No, estamos hablando de la verdad, lo que es absolutamente verdad. Lo que es absolutamente cierto. Siendo discípulo te hace conocer la verdad. ¿Por qué? Porque estás siguiendo las palabras de Jesús. Te hace conocer la verdad, que es la verdad en todo sentido y todos los casos. Y esta verdad es lo que hace libre el discípulo, no lo que hace el discípulo con la verdad. ¿Entendemos esto? La verdad nos hace libre, no lo que hacemos o cómo tratamos la verdad. Porque no depende de nosotros, sino depende totalmente de Dios. Esta enseñanza está conectada con lo que Jesús enseñó en versículos 34 y 36, hasta 36, perdón. Dice Jesús aquí, Jesús les respondió, de cierto os digo, hemos escuchado esto bastantes veces, ¿no? Eso es decir, pues es ciertísimo lo que está diciendo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús está enseñando a esos judíos incrédulos de que, aunque no sienten esclavizados, porque nunca han estado bajo un amo físicamente en su vida, nunca han sido esclavos de verdad como en cadenas y esas cosas, trabajando fuerte, pero que Jesús está diciendo, si tú estás bajo pecado todavía, tú eres esclavo al pecado, porque haces pecado. Y dice versículo 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, que no tiene lugar para siempre. Un esclavo puede ser vendido, un esclavo puede entrar y salir, pero no puede quedar en la casa, porque no pertenece a la casa, sino que pertenece a la esclavitud. Dice, el Hijo sí queda para siempre. Está haciendo una distinción entre esclavitud y heredad, ¿verdad? Pero luego miramos a lo que dice el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libres. Vamos a dejar el versículo ahí, Silas. En el versículo 35 hemos visto la palabra el hijo, ¿no? Y también hemos visto lo del esclavo. Pero aquí vemos el hijo, pero de un sentido diferente. Está haciendo referencia a un hijo en concreto, alguien que tiene el nombre del hijo, que es Jesucristo mismo. Vemos el hijo en mayúscula, ¿no? No lo he puesto yo, sino la palabra de Dios lo tiene así. Dice que el hijo os libertare, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ves la conexión? ¿Ves lo que es la conexión de lo que hemos visto en versículo 31 y 32? La verdad te libera y el Hijo, Jesús, te libera. La verdad hace referencia ¿a quién? A Jesús, que es la verdad absoluta. O podemos decir que cuando hablamos de la verdad, no estamos hablando de cualquier cosa que tú puedes aprender en una clase de historia. No, estamos hablando de la verdad en cuanto a Jesús. De quién es, por qué vino, por qué tuvo que morir, por qué tuvo que ser sepultado y luego resucitar el tercer día. Estamos hablando de esa verdad absoluta en cuanto a quién es Jesús. Y aunque esa gente creyeron no en Jesús, pero creyeron a Jesús, que tenía razón Jesús, pero que no creyeron en él. Entonces ellos no van a ver la verdad como es. ¿Sabe lo que me hace pensar esta enseñanza en estos versículos? Me hace pensar en lo que Juan dice en cuanto a Jesús en el capítulo 1 de este evangelio. Vamos ahí, Juan 1, versículos 1 a 4. Dice, en el principio era el verbo. Otra vez vemos esa palabra verbo, ¿vale? Que es en mayúscula, que es un nombre que hace referencia a Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando estuvimos estudiando Juan capítulo 1, hemos hablado de esa palabra verbo, que realmente es logos. Es la palabra logos. Y no es solamente un nombre, sino que es también el principio en que gira todo el mundo, que es el principio organizativo de todo el mundo. Entonces, cuando Jesús está diciendo, o cuando Juan dice que Jesús es el verbo, Él es el principio alrededor de que todo el mundo gira. Entonces Juan está haciendo referencia otra vez a una conversación que tenía Jesús con los incrédulos judíos en ese momento en Juan capítulo 8, diciendo que es la verdad os hará libres, y también que es el Hijo, y si el Hijo realmente te libertare, pues seréis libres de verdad. Jesús es la verdad, y el verbo, el logos, que es el principio alrededor de que todo el universo gira. El pecado te esclaviza, pero Jesús da libertad. No hay una religión donde vas a encontrar la libertad verdadera, ¿vale? Vamos a dejarlo claro. Quizás vas a sentirte mejor, pero no hay una religión donde tú puedes entrar y el pastor o el cura o no sé cuáles son los nombres de todos los que llevan iglesias y sitios religiosos que puede darte libertad. No, solamente Jesús puede darte libertad. Los pastores y los curas pueden señalarte quién es Jesús y enseñarte lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Jesús, en cuanto a la libertad. Pero es Jesús, la verdad, quien te va a librar. Entonces,
lo que estaba enseñando Jesús a ese grupo de judíos incrédulos es que si no crees en mí, hablando de Jesús, pues no vais a permanecer en mi palabra, que significa que no podéis ser discípulos, que significa que no vais a conocer la verdad, y esa verdad sobre quién es Jesús no puede hacerte libre porque no crees en mí. Eso que está enseñando Jesús. Está diciendo a esos judíos incrédulos, seguís siendo esclavos. Estáis todavía bajo la esclavitud. Aunque nunca habéis sido esclavos de un amo físicamente aquí en la tierra, pero sois esclavos al pecado porque pecáis, y los que pecan están esclavizados al pecado. Si no han sido libertados por Jesús, pues sigue siendo esclavizado. Y la última pregunta para que podamos entender lo que está pasando aquí en el pasaje es ¿por qué estaba enseñando esa verdad? ¿Por qué Jesús estaba enseñando esa verdad? La respuesta es muy sencilla. Voy a dividirlo en dos partes, ¿vale? Es lo que vemos en el versículo 38. Eso es Jesús hablando otra vez. Dice, yo hablo, lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. La primera parte es que era la voluntad de Dios, simplemente. Y tú dices, pues, Pastor Justin, eso es bastante claro aquí en el pasaje, ¿no? Claro, he dicho que va a ser una respuesta sencilla, ¿no? La primera parte es que es realmente, o era la voluntad de Dios, que Jesús enseñaba esto a esta gente. Uno de los temas más destacados del Evangelio de Juan es la voluntad de Dios. Y lo que vemos en cada interacción de Jesús con la gente, pues vemos a Él siempre haciendo la voluntad de su Padre. No hay ni un momento en el Evangelio de Juan, ni en toda la Biblia, donde vas a encontrar un sitio donde Jesús no estaba haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, la primera parte de esa respuesta sencilla es que Él tuvo que enseñar esa verdad a esa gente en concreto porque fue o era la voluntad de Dios para su ministerio y para este momento en su vida. Jesús menciona mucho que Él hace siempre la voluntad de Dios. Jesús diciendo que Él habla lo que ha visto de su Padre es como decir que estaba haciendo la voluntad de Dios. Creo que lo tenemos claro, ¿no? La segunda parte de esa respuesta sencilla es lo que vemos en la última parte de ese versículo que dice, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Está haciendo una distinción entre Jesús y los judíos incrédulos. Ellos no están siguiendo lo que dice Dios, sino lo que han escuchado de sus padres, de lo que han escuchado de sus padres, de lo que han escuchado de sus padres. Estamos hablando de la descendencia o la heredad de judaísmo. Entonces es la segunda parte de esa respuesta. Jesús estaba ahí enseñando esa verdad a esa gente porque había gente en su audiencia que todavía hacía falta escuchar esa verdad. Porque han escuchado toda su vida. Si sois linaje de Abraham, pues vais a ser bendecidos. Siguiendo los patrones antiguos del Antiguo Testamento, haciendo sacrificios, haciendo lo que Jesús dice en su ley, aunque en ese momento no estaban haciendo exactamente lo que estaba en la ley. No estaban siguiendo los patrones de sacrificios, aunque había gente que sí, pero no fielmente, como dice la palabra de Dios. Pues ellos han escuchado ese mensaje toda su vida. Ser buen judío, sigue la ley, hacer los sacrificios, observar las fiestas.
y así vas a tener los pecados perdonados. Pero Jesús entró en el mundo para terminar con el sistema de sacrificios de animales, para ofrecerse un sacrificio perfecto una vez para todos, en que ya no necesitamos más sacrificio. Entonces ellos tuvieron que escuchar el mensaje de que la única forma en que pudieron tener sus pecados perdonados y tener la libertad de esa esclavitud al pecado era a través de Jesús. Jesús estaba enseñando que Él libera el esclavo al pecado, porque era la voluntad de Dios y porque había todavía esclavos al pecado que le estaba escuchando. Y ahora es el momento cuando tú dices, vale, pues muy buena enseñanza. Ahora entiendo por qué, a quién estaba hablando Jesús, por qué estaba, o qué estaba enseñando y por qué estaba enseñándolo. Pero ¿cómo puedo aplicar eso a mi vida? ¿Cómo puedo dejar esto cambiar mi forma de pensar, mi forma de vivir la vida? Pues yo voy a empezar con un pensamiento. Y creo que es un pensamiento que ya os he dado. Si crees en Jesús, permaneces en su palabra, eres su discípulo y has sido librado del pecado. Eso es una declaración, no es una pregunta. Yo estoy declarando lo que hemos visto en el pasaje. Si crees en Jesús, como los de versículo 30, permaneces en su palabra, dejes su palabra guiarte en todo, eres su discípulo y has sido librado del pecado por la verdad que es Jesús, el Hijo, el Mesías, el Cristo. Eso significa que solamente crees en Jesús. Crees en Jesús y no en otras cosas. No estás añadiendo ninguna otra cosa al Evangelio, sino que estás creyendo solamente en el sacrificio de Jesús para tu salvación. Juan 6, versículo 29 dice, respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. ¿Quién envió Dios a este mundo? Pues a Jesús. ¿Por qué lo envió? Para morir, para rescatarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Entonces, la obra de Dios, si realmente queremos hacer la obra de Dios es creer en Jesús. No debemos creer en ninguna otra cosa para nuestra salvación. Si realmente crees en Jesús, esto significa que crees en Él y solamente en Él. Si realmente crees en Jesús, dice que permaneces en su palabra. La palabra de Jesús te guía en todos los aspectos de tu vida. Yo voy a leer Santiago 1, versículo 22 a 25. Dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Tenemos que entender una cosa. Alguien que cree en Jesús es alguien que permanece en la palabra de Dios. Eso significa que cuando la Biblia nos dice algo que no nos gusta, no vamos a decir, pues, debe ser un error. No puede decir esto. ¿Sabe lo que hace alguien que cree en Jesús de verdad? Pues yo estoy en error. Tengo que ponerme conforme a lo que dice Dios. Pues creo que Dios quiere que cojo ese puesto de trabajo
que significa que no voy a estar en ningún momento en los cultos de la iglesia, que no puedo reunirme con otros hermanos en Cristo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que rechaces el trabajo para seguir con lo que Él dice en su palabra. No estoy diciendo que está mal trabajar de vez en cuando tienes que hacerlo, porque tienes un trabajo que de vez en cuando te pide hacerlo. No, pero cuando nosotros decidimos, pues el dinero es más importante para que yo pueda poner comida en la mesa de mi familia, pues ya has olvidado lo que dice Dios en su palabra, que Él va a proveer por todo. No tenemos que preocuparnos. No estoy diciendo que no buscamos trabajo, no estoy diciendo esto, pero cuando nosotros ponemos las cosas de Dios primeras en nuestra vida, pues Dios soluciona todo lo demás. Alguien que cree en Jesús permanece en su palabra. ¿Qué significa esto? Pues toda su vida gira alrededor de las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto hace esa cosa de tomar decisiones un poco más fácil, ¿verdad? Si está de acuerdo con Dios, bien. Si está en esa zona gris, pues quizás bien, quizás no debo hacerlo, pero depende de esa zona. Pero si Dios está absolutamente en contra, pues no. Fácil, ¿no? Es fácil. Es complicado para nosotros porque no queremos estar de acuerdo con Dios. ¿Me entiendes? Pero cuando realmente estamos viviendo como Dios dice que un discípulo debe vivir, pues obviamente seguimos su palabra. Cuando decimos que eres su discípulo, pues lo que yo digo es que rindes toda tu vida y todo lo que tienes en tu vida a Él. Un discípulo no queda nada no deja nada escondido en su casa. Pues Dios te puede ofrecer mi cocina, el salón de estar, incluso el baño aquí, el váter que está aquí abajo para las visitas, pues aquí puedes entrar. El patio, que es muy espacioso. También puedes entrar en el pasillo de arriba, de la planta primera. Y puedes entrar en la habitación de los niños, pero esa habitación que es mía, es mía. La puerta se queda cerrada. No puedes entrar ahí. Un discípulo no hace esto. O no debe hacer esto. Un discípulo dice, pues todo lo que tengo, todo lo que es mi vida, te lo ofrezco. Te lo ofrezco. A mí me encanta la historia de Moisés. Y ahora mismo estoy escuchando no sé si llamarlo podcast o documental o una conversación entre sabios, no sé cómo decirlo, sobre solamente el libro de Éxodo, que es impresionante, pero no es para entrar y escuchar una hora o 10 minutos y decir, pues ahora me quedo bien lo que dice Éxodo. No, eso es pasar horas escuchándolo, profundizando en lo que dice. Para mí me encanta cuando llegas a Éxodo 4, eso es dentro de esa conversación con Moisés y Dios, y tenemos toda la información sobre lo que va a pasar, y Jesús o Dios está diciéndole lo que tiene que hacer. Versículo 2 dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Por qué he elegido este versículo? Recordamos que Moisés estaba ahí diciendo, pues yo no tengo don de palabras, yo no hablo bien, no puedo conectarme con la gente, y además que he matado un egipcio ante ellos, van a pensar que yo soy asesino. Gracias.
pues no van a escucharme. Y luego Dios dijo, pues